Ok. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Aquí en la pantalla, pues, que les estoy compartiendo, pues vamos en la primera reunión que tenemos para lo del proyecto. No sé si todos me escuchan bien, ¿sí? Sí, Sí, Sí. Supongo que ya la mayoría vio el video que hicimos ayer, ¿verdad? sí. Y sí, sí. ya vamos a cubrirlo sobre dudas que tengan o algunas sugerencias. Yo aquí tengo una pequeña agenda bueno, solo quiero pedirles para que no se escuche así todo el mundo hablando a la vez. Alguien, si quiere hablar, puede decir pido palabra, ¿verdad? Y pues le cedemos la palabra para que hable, ¿verdad? Para que no se interrumpa o no se entienda bien lo que estemos hablando, ¿verdad? Después nos vamos a presentar pues cada uno y después les voy a resumir lo del proyecto. Vamos a definir si tienen alguna idea ustedes sobre objetivos, hipótesis y protocolos y vamos a definir la parte organizacional. Vamos a hablar de estrategias, alianzas y patrocinadores. Costos, pues vamos a ver. Y pues preguntas y respuestas y vamos a definir la próxima reunión. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ok, sí, solo resumiendo para los que no vieron el video, es que el contexto es que recordemos que en zonas endémicas, pues los arbovirus andan circulando, ¿verdad? Dengue, Zika y chikungunya, y también otros arbovirus. Lo que pasa es que hay muy pocos estudios al respecto en el vector, ¿verdad? Para ver que realmente haya una circulación de varios arbovirus o que el vector varios vectores pueden estar transmitiendo al humano, ¿verdad? Como una infección secuencial, o que un mismo vector en una sola picada puede transmitir hasta dos o tres virus al mismo tiempo. O sea, ya está comprobado, pero son muy pocos estudios al respecto. ¿Y qué es lo que ocurre pues, en el humano? Pues no sabemos. Eso es lo que uno de los objetivos del estudio. Y como les decía yo ayer, pues estas son algunas revisiones bibliográficas del cual hablan de coinfección y corcirculación y hablan de cotransmisión en una sola picada, pues un Aedes aegypti puede hasta transmitir hasta tres virus al mismo tiempo. Y pues la problemática que esta cocirculación y coinfecciones pues va en aumento cada vez más en zonas endémicas, ¿verdad? Y pues estas interacciones entre virus se vuelve cada vez más compleja y más profundo y hace un efecto pues un efecto dañino al humano que en comparación con un solo virus, ¿verdad? Entonces, lo que les decía ayer, uno de los objetivos era analizar el impacto de las coinfecciones de arbovirus en la virulencia y la patogenicidad en el humano. Vamos a comprender la evolución viral y dinámica pues, de la coinfección de arbovirus en el organismo y, pues, en lo de ser posible, pues, analizar e interpretar la respuesta inmunológica en pacientes que tengan coinfecciones por arbovirus en una epidemia o que tengan una sola infección por arbovirus o que realmente tengan la infección actual por arbovirus, pero que tienen historia de confirmada, obviamente, de haber sido infectado por algún otro arbovirus. Las hipótesis tipo preguntas que surgen, pues, es hasta qué punto una infección de arbovirus va a ser letal o va a crear complicaciones graves en comparación con una infección única. Sabemos que el dengue es el más grave de todos los arbovirus, ¿cierto? Entonces, pero en comparación con dengue, zika y chikungunya en el cuerpo, en comparación con solo dengue, ¿qué es lo que va a causar? ¿Verdad? ¿Qué pasará en el sistema inmunológico cuando hay una infección por arbovirus? O puede también una infección por arbovirus pasada agravar una nueva infección por arbovirus. Sabemos que en dengue sí, ¿verdad? Si a alguien ya le dio dengue anteriormente y le da dengue por otro serotipo, se cree que por los anticuerpos neutralizantes, la cantidad que hay en anticuerpos neutralizantes va a crear, ¿verdad? Una respuesta inmunológica más fuerte y por ende la enfermedad más grave. Entonces, el proyecto pues consta de tres etapas. La primera etapa es la etapa vectorial, ¿verdad? Que es la confirmación de una coinfección, circulación y cotransmisión en una epidemia. Obviamente en este 2019 no se va a poder, sino que en próximas epidemias 2020, 2021, ¿verdad? Conforme a la epidemia que hubo ahorita en el 2019, donde los lugares de que hubo mayor incidencia y prevalencia de casos de dengue grave o complicaciones o muerte, en esos lugares, pues, conforme estadísticas y todo, la población se va a sacar el muestreo y en las casas se va a poner trampas tipo centinela, ¿verdad? Que son unas trampas aromáticas que atraen al zancudo, ¿verdad? Por 24 horas. El zancudo está vivo dentro de esa trampa que no puede salir y pues se va a recuperar esas trampas y se va a clasificar entre Aedes aegypti y Albopictus del resto. Y a esos vectores, Aedes aegypti y Albopictus, pues se le va a tomar muestra de intestino,
de estómago, glándulas salivales y cerebro, en busca pues de confirmación de ARN viral y ver si realmente hay una cocirculación, o sea, si varios vectores tienen diferentes arbovirus o si un mismo vector puede tener hasta 2 o 3 virus al mismo tiempo. Y más si lo logramos ver en glándulas salivales, pues obviamente por ende podemos decir que está cotransmitiendo más de 2 virus. ¿Verdad? Y podemos encontrar también otros tipos de arbovirus, no solo dengue, zika y chikungunya. Recordemos que está fiebre del Mayaro, ¿verdad? Está la encefalitis de San Luis, está la encefalitis equina, está el virus del Nilo Occidental, que también hay en América, pero lo que como por escasos estudios no se ha visto o no se ha confirmado, por decir así, que un vector puede estar transmitiendo. ¿Será que en nuestro estudio podemos nosotros ver accidentalmente que hay otro arbovirus también, ¿verdad? No quita la probabilidad. Y la etapa 2 pues en esa misma epidemia, ya confirmando que el vector está cotransmitiendo o coinfectando a los humanos varios virus al mismo tiempo, entonces en la etapa 2 es que a todos aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados por fiebre, por arbovirus, o dengue por clínica, por nexo, como sea, ¿verdad? O por laboratorial, pero laboratorial es muy difícil porque es muy caro. Entonces a esos pacientes se les toman muestras de sangre y se les confirma que realmente es un dengue y más otro tipo de arbovirus, ¿verdad? En busca de otros tipos de arbovirus. Y a ese paciente se le toma, bueno, eso lo vamos a definir nosotros en el protocolo, se le toma cada 6 horas o cada 12 horas o cada día la muestra de sangre para medir la respuesta inmunológica con la carga viral, ¿verdad? Entonces vamos a seguir la evolución y la dinámica del virus cada día, de cómo el virus del dengue, coinfectado con Zika, chikungunya u otros arbovirus, puede realmente el cuerpo eliminarlo o el paciente se agrava o el paciente muere. Por eso hay una relación clínica con los síntomas. O sea, tenemos que tener acceso al historial clínico del paciente y todo, ¿verdad? Obviamente previo al permiso, ¿verdad? Del comité de ética, al permiso gubernamental y todo. Y la tercera etapa, pues los pacientes que lastimosamente mueran, se les va a hacer estudios post-mortem en tejidos en busca de confirmación de arbovirus y respuesta inmunitaria. Eso en sí, a grosso modo, es el objetivo. Yo les decía ayer que yo no tengo experiencia en cuanto a la formación de protocolo, ¿vale? Tal vez algunos de ustedes tienen experiencia y todo eso y podamos nosotros poner el protocolo. Ahora, yo quiero escuchar, antes de entrar a definir objetivos, hipótesis y todo eso, ¿qué opinan ustedes del proyecto? Nadia quiere pedir la palabra, yo. Mira, a mí me parece, bueno, yo soy Nadia, estoy en Brasil, estoy aquí en Manaus. Cuando Salo me contactó para esto, yo le decía que realmente así mi experiencia en arbovirosis no es mucha porque mi trabajo es enfocado a otra cosa, pero sí tengo obviamente un contacto, pues estoy en el Amazonas. Entonces realmente a mí me parece el proyecto bastante. Yo recuerdo que en el video de YouTube vos decís como que eh, como que no nos centremos en negativo, que el proyecto es súper grande. Ujú. Aquí están todos, creo yo. ¿Siguen ahí todos? Sí, te escuchamos. Bueno, entonces vos decís como que no nos centremos en que el proyecto es demasiado grande y que es súper negativo, y realmente vos tenés toda la razón, porque realmente las herramientas, tal vez económicas, no las vemos ahorita, y nos va a tocar puertas y buscar, valga la redundancia, y todo, pero yo creo que está bastante bien. Todo lo que vos mencionas por etapas realmente me gustó bastante, solo que, o sea, son pequeñas como observaciones. Primero, en cuanto a o sea, obviamente hay que armar el protocolo, como vos decís. Sin un protocolo no podemos tocar puertas, sin un protocolo no podemos someter a comité de ética, no podemos hacer varias cosas. Me parece a mí que el objetivo principal, obviamente, hay que afinarlo, ¿verdad? Pero sí hay que definir qué arbovirosis. Como vos decís, obviamente encontremos otras arbovirosis en el camino. Por ejemplo, aquí también hay oropouche, hay mucho mayaro. Obviamente, teóricamente no tenemos fiebre amarilla y así. Pero hay que definir que, por ejemplo, nosotros somos endémicos de dengue, zika, chikungunya. Entonces, podemos poner un objetivo principal tan abierto porque tampoco vamos a estar 20 años investigando esto. Entonces, sí hay que como centrar un poco más y definir eso.
Otra cosa que yo pienso en cuanto a las etapas que estás mencionando de los proyectos, del proyecto me parece súper bueno. Lo del vector es totalmente necesario, súper necesario, porque obviamente se tiene que estudiar el vector. Parte aquí se investiga mucho más malaria. Aquí dengue casi no hay. Si hay Zika, según ellos, ¿verdad? Pero los casos que tienen no son nada comparados a los nuestros, y malaria. Pero el vector, sí he aprendido en cuanto a malaria, que el vector es necesario estudiarlo porque es increíble cómo muta el virus, cómo se ha adaptado, cómo pasan tantas cosas. Entonces es súper necesario. La respuesta viral inmunológica también y la postmortem obviamente sí. Solo que hay algo que es una duda que tengo. Yo creo que para cada etapa, porque son cosas tan diferentes, estamos nosotros 10, listo. Pero para cada etapa vamos a ocupar colaboradores diferentes. Porque Sí. obviamente para lo del vector ocupamos más biólogos, postmortem, por ejemplo, patólogos, o los de, qué sé yo, algo más de microbiología para los estudios postmortem, o qué sé, esas cosas así. Entonces, para cada etapa necesitamos contribuciones de la ciencia diferente. Ujú. Vos sabes, y ustedes saben, y me imagino yo que el ser humano tiende a ser un poco egoísta. Entonces, vamos a ir y vamos a pedir ayuda, por ejemplo, a un patólogo. Ocupo que me ayude a hacer estas autopsias, el familiar lo aceptó y todo eso. Lo primero que nos va a decir es, ¿y qué voy Sí. a poner en su artículo? Y me van a hacer esto y no sé qué. Entonces tenemos que buscar esas alianzas, porque obviamente es lógico, pues si ellos trabajan, se merecen estar en el artículo. Pero hay como saber qué buscar, qué alianzas. Sí, en Honduras obviamente no estamos tan, ¿cuál es la palabra? Como tan desarrollados en materia de investigación en cuanto a posgrados, pero sí se están formando varios posgrados ya. Entonces podríamos incluso buscar mismos estudiantes de formación de posgrado para que nos ayuden a sacar trabajo. Suena feo, pero así hablamos en medicina casi todo, ¿verdad? Sacar trabajo. Ujú. Entonces, un estudiante de posgrado, obviamente, como está sacando su posgrado, tiene que sacar trabajo. Entonces, nos puede ayudar con recolectar pacientes, reclutar pacientes, colectar muestras. O sea, me parece un grupo de gente que nos puede ayudar bastante. Otra cosa en cuanto eso era un detalle, hablando un montón, pero así hablo de una sola vez. Lo de ética. Los comités de ética son un poco casi existentes, ¿verdad? Porque yo recuerdo que durante mi graduación durante la carrera, mucha gente investigaba y era como el consentimiento informado y a veces, ¿verdad? Pero ahora eso está cambiando, según tengo yo entendido, que este año ya se están armando pláticas para crear un comité de ética nacional, para que no sea solo institucional o así. Yo tengo una amiga que es muy metida en ese rollo. Yo le voy a preguntar cómo está eso para saber qué permisos vamos a necesitar, porque, por ejemplo, en Brasil funciona así. Vos vas a investigar en un hospital. Por ejemplo, yo aquí en el de Fundación de Medicina Tropical. Si yo voy a investigar a esta población, yo solo ocupo el permiso del comité de ética del hospital. Si es un proyecto que el comité de ética del hospital cree que es muy ambicioso o va mucho más de lo que ellos abarcan, se somete al comité de ética nacional, que obviamente está constituido por varias partes, por la población, por el Ministerio de Salud, por estudiosos de la materia, por varias personas. Pero no, porque si nos ponemos, vaya, si hubiera que someterlo, no sé, a algún permiso gubernamental, eso es más complicado y nos va a demorar la vida, creo yo, me parece a mí. Entonces yo le voy a preguntar a mi amiga, que no sé si la conocen, se llama Giovanna, cómo andan esas pláticas del comité de ética, porque ella sí está bien involucrada en eso, para saber cómo está todo esto, porque obviamente para publicar en cualquier revista internacional seria hay que tener todo lo de ética en orden, porque si no, no te va a publicar. Entonces eso es súper importante. Entonces yo voy a hablar con Giovanna para preguntarle cómo anda eso de ética y ahí les voy a estar informando. En cuanto a patrocinadores, que hay en diferentes organizaciones, tanto ONGs o internacionales así grandes, casas farmacéuticas grandes, como convocatorias para ser parte de algún proyecto o van a dar fondos para algún proyecto.
Por ejemplo, la semana pasada yo le ayudé a mi orientadora a llenar una convocatoria para un proyecto de VIH. Y eran $500,000 que les iban a dar para investigar si les daban el proyecto. O sea, y no solo era ellos, eran como mucha gente que iban a gastar no sé cuántos millones de dólares, como 30, 50 millones de dólares, y a cada quien que se ganara el proyecto le iban a dar $500,000. Entonces, podemos buscar como esas convocatorias, así, preguntar. Yo podría averiguar por acá y para poder tener algún tipo de patrocinio, pues. Y algo importantísimo que yo creo que es la base de todo esto, es súper importante y realmente yo esta semana a eso, tener un conocimiento previo de las cosas, porque uno solo puede hacer suposiciones vagas, pero realmente sí, yo sé que pero si no tenemos la marco teórico y el referencial teórico en nuestras cabezas o una noción apoyada en la ciencia, no te podemos dar unas opiniones tan directas. Entonces yo ahorita estaba viendo como, bueno, voy a poner en PubMed todos los artículos que hablan de Honduras y dengue. Entonces los voy a bajar los importantes según así y los voy a leer. Entonces creo yo que todos tenemos como que, no solo dengue, ¿verdad? Sino en general, va a tener un referencial teórico para poder direccionar bien el protocolo y tener objetivos realistas y que se puedan hacer y hablar con conocimiento, pues no podemos solo inferir cosas como, sí, yo creo. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud ahorita tiró el nuevo lineamiento del dengue 2019, pero ¿qué? Está basado en las normas de la OMS del 2015. Del 2015, muchísimas cosas. Entonces, tenemos que, obviamente, esto va a ayudar a eso, pero sí tenemos que tener un referencial teórico. Entonces, yo creo que sí es importante que todos nos pongamos a buscar en algún tiempito en la noche artículos los más actuales, ver cómo está la situación, en qué se ha investigado y en Honduras, ver qué tipo de personas nos pueden colaborar, porque obviamente si esa persona ha investigado en Honduras cierta línea, ella nos puede dar información o nos puede ayudar o buscar la gente especialista en eso, pues. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. Ya, me voy a callar. Ahora voy yo. Hola a todos. Soy Alejandra. Bueno, yo estoy en Holanda o Países Bajos, como le quieran decir. Pues yo también coincido con Nadia en algunos puntos. Para empezar, bueno, mi área de trabajo es epidemiología. Entonces, obviamente yo estoy relacionada bastante con la etapa 2 que está hablando Salomón. Pero nosotros generalmente cuando realizamos todos estos protocolos, lo primero que hacemos, así como decía Nadia, hacer una revisión de literatura. Siempre empezamos con revisiones sistemáticas para hacer alguna pregunta, porque la base creo que de todo estudio, bueno, por lo menos en mi caso epidemiológico, es que tenemos que hacer una pregunta, una research question muy buena. Y que eso es lo que estaba viendo, que tenemos que definir bien. Tenemos que definir bien esta research question y entre esas cosas, lo siento ustedes, es que yo me aprendí todos estos términos en inglés, ¿verdad? Porque estoy en inglés, entonces me enredo hablar en español. No importa, usted dele. Bueno, entonces lo más importante que creo que tenemos que definir son, por ejemplo, las study populations. Tenemos que definir también las unidades de transmisión, o sea, definir todas estas cosas para poder no tener algo tan inmenso en el universo, pero necesitamos por eso la revisión, una revisión de literatura para saber qué hay y qué se ha hecho en otros países, como ejemplo. Y yo no trabajo en área de dengue ni eso, yo de hecho estoy en economía de salud, pero lo que hago es evaluación de programas de costo-efectividad, pero sí lo que tengo experiencia es en hacer todos estos diseños de estudio y todas estas research questions, porque eso es lo que hacemos en epidemiología. Entonces mi pregunta para Salomón es, bueno, después hay una etapa de preguntas, o más bien algo que tenemos que definir es el tipo de estudio que queremos hacer. Sí. Porque ahí mezclaste varias cosas, mezclaste que podías hacer un estudio de cohorte, o después que mezclaste que querías hacer, ¿qué es lo que era? Un estudio de casos, pero todos son diferentes tipos de estudios y necesitas diferentes tipos de poblaciones, por eso es que tenemos que definir la población que nos interesa. Correcto. Entonces,
Por eso tenemos que ver qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hay en Honduras. Y como epidemióloga te voy a decir que a mí me interesaría bastante no solamente saber del vector, pero sino me interesa bastante las características de la población para saber las asociaciones con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Pero sí, estoy de acuerdo, necesitamos leer más y hacer una revisión formal, una revisión sistemática formal, Sí. creo. Ese por lo menos es lo que yo haría. Ujú. Entonces, ya, eso, mucho gusto. Un gusto. Al- Bueno, pido la palabra. Habla Joel, pido la palabra. sí, claro. Bueno, mi nombre es Joel García. Los que ya leyeron mi perfil, soy microbiólogo clínico y he trabajado en temas de enfermedades tropicales, malaria, leishmania, Chagas, en mi pregrado y actualmente me encuentro estudiando una maestría en entomología médica en la Universidad de Panamá. Entonces, precisamente mi tema de estudio son las arbovirosis. Especialmente estoy trabajando con Aedes aegypti y Aedes albopictus en temas de resistencia a los insecticidas. Y la verdad que sí me siento que he leído bastante y conozco bastante el tema, especialmente en la parte de los patógenos y en la parte del vector, y coincido con lo que han dicho anteriormente, de que para estar en un proyecto, por lo menos en este que estás planteando, Denis, es necesario que tengamos un marco referencial, un contexto, y que sepamos, que estemos todos en la misma línea, pues. En primer lugar, te quiero felicitar, Denis, por la iniciativa y por el hecho de que gran parte de Gracias. los que estamos en el proyecto somos, bueno, por decir la mayoría, somos hondureños, que estamos en el extranjero y estamos interesados realmente por poner nuestro granito de arena para solucionar un problema que es casi latente, pues. Entonces, pues yo estoy muy entusiasmado, la verdad, y yo sé que con el expertise de cada uno vamos a lograr algo. Lo más difícil de todo es que, como habían comentado, es el financiamiento y cómo vamos a hacer para poder llevar a cabo todos esos análisis. Pero yo creo que todo, o sea, como nosotros vamos a conseguir, la mayoría se trata de contactos, pues. Entonces, conocemos varias personas, conocemos diferentes organizaciones, podemos tocar puertas y yo por mi parte me comprometo a eso, a poder buscar en cierta forma de qué manera puedo aportar, pues. Bueno, yo manejo mucho la parte de... He trabajado, como les dije, con parasitología, con lo que es malaria y todo lo demás, y conozco también de virología, pero vamos a leer más, a desempolvar un poquito los conocimientos. Entonces, es muy necesario que estudiemos el vector, como dijo la compañera que antecedió, porque saben que el vector es prácticamente desconocido en los estudios que se han hecho en vectores, y en Honduras o sea, no hay nada en literatura. Se lo digo porque yo estoy haciendo mi tesis en eso y me ha costado encontrar un artículo que hable del vector o que hable de aspectos relacionados con el vector. Hay muy poco. Entonces, aprovechando la coyuntura, el estudio me parece que está bastante completo porque toca la parte clínica, fisiopatológica, mencionaste la inmunología, la respuesta viral y de paso, pues, conocer el vector. Y del vector se desprenden muchas otras líneas, Ujú. ¿verdad? La ecología del vector, la biología del vector. El concepto de ecoepidemiología es ahorita muy conocido en cuanto al estudio de los vectores transmisores de enfermedades. Sí. Así, por darles un ejemplo, estaba leyendo hace unos días algo relacionado con el efecto de dilución, que es un tema muy sonado en cuanto a los vectores. El efecto de dilución plantea de que cuando una zona endémica, donde hay bastante enfermedad, digamos dengue, malaria, etcétera, y hay muchos vectores que transmiten enfermedades, varias especies, a medida que aumenta la deforestación de los bosques, entonces aumenta la cantidad de enfermedades tropicales. Y eso creo que también es un aspecto que tendríamos que evaluar dentro del proyecto. Claro. Más adelante, Como la más ecología adelante, del vector. exactamente, la ecología del vector, la ecoepidemiología. Así es el concepto que se maneja ahora en cuanto al Ok. vector. Y tendríamos que hablar mucho más. O sea, en la parte entomológica hay mucho de qué hablar, la verdad. Pero de momento me parece que ha escogido a las personas, por lo menos, no, sin ánimos de vanagloriar. Creo que ha escogido, y estoy seguro, porque a las personas indicadas, pues.
Porque he leído aquí los perfiles, epidemiólogos, médicos, cada quien tiene un conocimiento, enfermedades tropicales en Brasil, me parece súper genial. Así que aquí estamos. Perfecto. Pido la palabra. Bueno, por eso es que estamos todos nosotros, ¿no? Que somos profesionales. Y en cuanto a la pregunta que estaba haciendo Alejandra, ¿en qué tipo de estudio? Pues es más que, bueno, vectorial, ahí tendría que definir la bióloga con el entomólogo, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio es a nivel vectorial? Pero a nivel del humano, pues un estudio longitudinal clínico, porque es seguir en tiempo real el paciente que es diagnosticado con fiebre por arbovirus, seguirlo cada día, ¿verdad? Y estar midiendo carga viral y respuesta inmunológica, carga viral, respuesta inmunológica, hasta que elimine el virus, hasta que se complica el paciente o el paciente muere, ¿verdad? Entonces, es de seguir la evolución y la dinámica viral. Creo que así se define, ¿no? En epidemiología, como un estudio longitudinal clínico, si no me equivoco. Longitudinal o de cohorte. Ujú. ¿Está bien? Y sí, bueno, y Vince me está escribiendo que ya está conectada, pero yo no la veo conectada. Permítame un ratito. Si alguien más quiere añadir algo, puede decir ahorita. Mario, no sé, que he estado callado. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. claro. Bueno, no sé qué puedo decir exactamente. He estado escuchando atentamente a lo que han dicho. Me parece interesante. Yo no sabía, por ejemplo, lo último que dijo Joel sobre el hecho de que la deforestación aumenta la cantidad de mosquitos. Eso es interesante. No, no lo sabía. Y bueno, sí, como yo les comentaba en el video, eh, bueno, eh, hay diferentes partes, ¿no? O sea, este proyecto tiene como una temática central, pero se pueden derivar diferentes proyectos. Claro que, por ejemplo, la idea de Salomón es llevar a cabo un estudio durante una epidemia en Honduras, en la cual se puedan analizar diferentes parámetros corporales de diferentes pacientes que están infectados para ver si tal paciente está infectado con uno o con varios virus y, y sobre todo seguir su evolución sobre las diferentes semanas para tratar de responder a si sí o si no tiene una influencia mayor el hecho de que haya una coinfección. Pero bueno, les decía, desde un punto de vista de matemáticas, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? La primera es como, bueno, si este estudio se lleva a cabo, se puede hacer el análisis de datos estadísticos, pero sobre todo también se puede utilizar para planear cómo llevar el estudio a cabo. O sea, si uno quiere responder a ciertas preguntas y uno quiere tratar de testear esas preguntas con datos, pues tiene que hacer una reflexión antes de hacer el estudio sobre cómo se diseña el experimento para que el análisis estadístico dé efectivamente la información que se quiere. Y bueno, fuera de eso, también lo que les comentaba con las matemáticas es que se puede hacer la modelización tanto a nivel de un humano, lo que pasa dentro del cuerpo cuando hay uno o varios virus, que eso sería traducir la biología, ¿no? O sea, me parece, hablando con Salomón, que me decía que, bueno, se sabe exactamente qué pasa dentro del cuerpo y la idea sería esa, sería, bueno, vamos a tratar de explicar biológicamente qué pasa, traducirlo en matemáticas y hacer predicciones, ¿no? Y decir, bueno, si esto se pasara así, entonces pasaría esto, esto y esto. ¿Se observa o no se observa? ¿Los datos concuerdan o no? Y se validaría un modelo. Y la otra cosa que se puede hacer también es a ese nivel epidemiológico de una población entera, ¿no? También como ver cómo van fluctuando la presencia de tal o tal virus, porque probablemente que no todos están presentes al mismo tiempo, en las mismas proporciones, deben variar, qué afecta eso que decía, por ejemplo, Joel, sobre que la deforestación aumenta o impacta el aumento de enfermedades, pues también se puede poner de matemáticas, ¿no? Y bueno, creo que es esto que le decía al inicio, como tratar de poner un poco de perspectiva en lo que estamos Hola. Hola, sí. Buenas. Em,
Tengo un problema, no puedo conectar a Ivins. ¿Alguien puede conectar a Ivins a este grupo? Yo ahorita la agregué, pero no me aparece conectada. Ni a mí tampoco me parece conectado. Se llama Ivins porque ahorita justo vi que decía Ivins Adriana Zúñiga, ¿no? Y la puse y no me aparece que esté en línea. Sí. Sí, a mí también me parece línea. ¿Sabes qué podrías hacer? Tratar de quitarla. Es que No sé si la puedes sacar. esa que está aquí no es, porque es el... A ver, que tengo que... ¿Cuál dice que es su usuario de Skype? Es que este no es. Ese no es. Ese no es, no. Eso, aquí tengo, está en mi celular otro. Tiene la foto de su bebé. Pues no logro encontrarla, ¿eh? ¿Y cómo sabes su usuario de Skype? Falta Adrián, ¿es eso en la conversación? Sí. A ver, yo la agrego. Agrégala, por favor. Sí, yo creo que te envió invitación. Ok. Esta es ella. Sí, Adriana. Sí. Ah, sí, ahí está. Ya la agregué. Hola. Hola. Bueno, En teoría ya la agregué. Sí. qué extraño, ¿eh? Mientras arreglamos ese problema de Adriana, me parece súper importante que ella- que la doctora Licien también esté aquí en este grupo, ustedes, porque mientras hacía mi búsqueda rápida bibliográfica, tiene varios artículos publicados en cuanto a dengue en Honduras. Entonces Sí. me imagino que ella está bien Sí. empapada de eso. La doctora Licen y el doctor Alfonso se disculpan que ellos no pudieron estar en esa reunión. Me escribieron a mí o escribieron al grupo, creo, diciendo que no podían estar, ¿verdad? Entonces, pero por eso decidimos en grabar esta conversación para que ellos pues lograsen escuchar. No puedo yo conectar a Ivins para nada. A ver. Mm, mm. Bueno, pero puedo decir algo, volviendo al Sí. tema de lo que está diciendo Mario. Perfecto. Pues a mí me gusta bastante que tengamos un matemático en el grupo, la verdad. Porque, Sí, a mí también apoyo eso. sí, Perfecto. porque la verdad, en el caso de epidemiología, a mí las cosas que bastante que me interesan mucho son los cambios en la dinámica del dengue, los cambios epidemiológicos. Ujú. Y para mí eso es súper interesante, ¿verdad? Porque queremos saber qué es lo que está pasando con esta dinámica del dengue. Porque obviamente lo que queremos es poder hacer cambios en las políticas de salud pública, ¿verdad? Y sí, para poder hacer algo a nivel poblacional y poder tomar decisiones y poder tal vez crear un impacto también más grande en Honduras. Y Entonces, es que por de eso hecho me parece excelente, perdón. Yo también estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Un estadístico, matemático, esa ciencia exacta es súper importante cualquier investigación. Eso es lo que va a comprobar o negar cualquier cosa que tengamos en mente. Claro. Así que también estoy muy de acuerdo. Muy bien. Bueno, para nada, no puedo yo con lo de Ivins. Lo siento, Ivins, vas a ver este video, pero hemos estado intentando meterte al grupo y no puedo. Todos hemos intentado. Sí. No podemos usar Skype todos. ¿Estás hablando con Ivins? Con Alejandra. Bueno, entonces, bueno, bueno, hagamos algo. Voy a dejar de grabar este video, lo voy a poner pausa y volvemos a llamar a todos agregando a todos. ¿Les ¿Está parece? bien? Mejor no cuelgues, ¿no? Oh, no cuelgo. Yo digo que mejor no. ¿Por qué? Alejandra es Alejandra G. Van Volts. No, No. que morir. ¿Dónde Estás está? hablando con otra persona, Mario. Sí, No, porque yo estoy aquí viendo la estoy, lista de contactos, pero yo aquí Bueno, estoy. pues es que Alejandra ya está aquí en el...
Alejandra Sí, ya Ale- está en Soy esta. yo aquí. sí, Alejandra Guevara, sí, claro. Ah, No sé con qué otra Alejandra estás hablando, pero yo aquí. porque Ay, llega una Alejandra desconocida no al me, grupo. no me, entonces, ¿quién me llamó ahora? No tengo No sé. idea. Y estabas hablando con una Alejandra ahorita. Sí, había una Alejandra Guevara, No, pero no estabas hablando con ella. Yo estoy aquí. 21 segundos. Es Un que yo creo que le infiltrado. picaste, yo creo que Alejandra le picó y me llamó sin Ah, querer. puede ser, puede Ajá. ser. Pues ahorita en ese relajo que teníamos. Sí, Sí. Vamos a agregar a Ivins. Solo falta Ivins, ¿no? Pues yo le sí. intento agregar, pero no contesta, no sé por qué. Sí, yo también, no. ¿Quién es eso? Bueno, pero en fin. Bueno, si no, después voy a hablar yo con ella para ponerla al tanto. Porque sí intento yo ponerla y no. Bueno, Porque ella igual. no está en otra llamada por ahí. A mí me he intentado llamar, pero yo le doy contestar y nada. Tal vez su internet ha de estar un poco intermitente y sea de perder la llamada. Ujú. Bueno, en fin. Algo que, perdón, voy a pedir un poquito la palabra. Algo que mencionó Alejandra, que me parece lo que decía de los distintos tipos de estudios, definir qué tipo de estudio, que es súper importante, es que a mí se me hace que la idea, por eso es que Salomón mencionaba que esto es enorme, porque sí es un estudio enorme, por lo mismo que decía Joel, hay una parte ecológica, que solo del investigar, cantidad increíble. Solo de epidemia clínica se podría investigar muchas otras cosas. Entonces, inclusive para una de las partes que me llamó la atención es que inclusive para poder decir como los predictores de gravedad, inclusive perdón por usar tanto inclusive, que multiplica, se podrían tratar de identificar marcadores inmunológicos, biológicos en los pacientes, se podrían hacer estudios transversales de cohorte, incluso hacer retrospectivos para tener una investigación básica para basarnos en el proyecto mayor, pero sí se me hace a mí que son como distintos tipos de estudio porque cada etapa es muy diferente. Probablemente lo que va a suceder es que todas se estén dando al mismo tiempo, de manera Correcto. que mientras alguien investiga la ecología, otro va a estar investigando la epidemia clínica, mientras alguien investiga eso, otra persona va a estar haciendo autopsias, viendo, sacando muestras de muertos, viendo, o sea, va a ser al mismo tiempo, solo que cada aspecto y cada parte del proyecto va a tener su propio estilo de estudio. Eso es lo que yo creo que entendí de todo esto, ¿verdad? No sé si estoy errada, Salomón, no sé si es ahí más o menos la intención. Pido la palabra. Claro que sí, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque, vaya, no podemos nosotros venir a hacer la etapa 2 sin haber confirmado la etapa 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero tampoco podemos, digamos, en el 2020 hacemos la etapa 1 y en el 2021 vamos a hacer la etapa 2, porque puede ser, es porque la epidemia es diferente. Entonces, si nosotros vamos a corroborar la etapa 1 que el vector está transmitiendo X y Z virus, entonces lo vamos a corroborar en ese mismo tiempo, periodo de tiempo, la etapa 2, que el paciente realmente está coinfectado, y esto es lo que ocurre a nivel viral e inmunológico en una cronología, ¿verdad? En un periodo de tiempo, la evolución y la dinámica del virus y del sistema inmunológico relacionado con la clínica, ¿verdad? Y obviamente en ese periodo de tiempo, o algún paciente que está en otro estudio muera, pues se le tiene que hacer autopsia en la etapa 3. O sea, todo tiene que ir en conjunto, porque no podemos nosotros empezar con la etapa 1 y decir, sí, el vector, la Aedes aegypti transmite dengue, zika y chikungunya al mismo tiempo, pero al siguiente año hacemos la etapa 2, ya probablemente el vector ya no está co-transmitiendo, o el vector está transmitiendo otros arbovirus, o no. Entonces, tiene que hacerse en conjunto. Tiene que hacerse en conjunto para ver la etapa 1, sí, el vector en este periodo de tiempo 2020, por poner una fecha, está co-transmitiendo XYZ virus. Y lo corroboramos que en humanos sí se están infectando con XYZ virus, y esto es lo que pasa a nivel la dinámica viral e inmunológica en el paciente. Por esto se complican, o por esto disminuye la carga viral, o por esto los pacientes llegan a morir. Y sí, cuando el paciente muere, en la autopsia sale esto y esto. O sea, sí, es un proyecto súper grande, porque si no, no se puede hacer. Si solo nos quedamos con la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, ¿cómo se haría en otra epidemia? Entonces no confirmaríamos realmente lo de la etapa 1. No sé si me entienden lo que trato de decir. Sí,
Sí, Sí, sí. sí, te entiendo. Te entiendo. Yo tengo una otra pregunta. Estamos hablando solamente de los casos. ¿No has considerado también incluir controles? Por ejemplo, generalmente se hacen para cuando son infecciones, perdón, todas estas cosas con vector, hacemos un estudio que se llama Cluster Design, Cluster Studies, que miras todo no solamente el caso, sino que también todas las personas con que tiene contacto, por ejemplo, su household y todo eso, que podría ser algo que también podríamos ver, porque si solo vemos los casos, consideramos solamente los que tienen manifestaciones clínicas, ¿cierto? Sí, Pero no solamente los que están infectados. no, porque es muy difícil, porque más del 80% de los casos son asintomáticos del dengue. Entonces es muy difícil tomarle muestra a toda la población. No, Y no a toda la población, pero si no Ujú, Pido la pero a palabra. los casos. ujú. Dale, dale, Sigue, dale. sigue, sigue, Solo, es para, Alejandro, sigue, no te solo lo tiraba al aire para que lo pensáramos, Ujú, porque la verdad, como yo no estoy tan informado con el dengue, entonces por eso que pregunto. Sí, es feasible. Yo pido la palabra un ratito. De hecho, eso sí me parece, sí es importante un control, me parece a mí. Y de hecho, lo que dice Salomón también es súper importante, que la mayoría de casos son muy asintomáticos. Entonces sí recuerdo que yo leí 1 o 2 artículos que para hacer, tal vez no es lo que vos estás planteando la misma idea, pero que se han hecho investigaciones así como en personas sanas, o sea, asintomáticas en realidad, tomando las muestras de donadores de sangre sanos para ver si había incluso hay un estudio, si no me equivoco, para identificar si había coinfección entre dengue y Zika, si no estoy incorrecto, que lo hicieron en donadores de sangre y les midieron la inmunoglobulina, después confirmaron con inmunensayo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo voy a buscar y voy a tratar de enviárselos. Pero agarraron como, no era un estudio de casos en realidad, ellos querían estudiar la población de ellos, eran donadores de sangre. Pero se podría hacer como una comparación con las personas asintomáticas de nuestra población grande, que serán los hondureños, como donadores de sangre o algo similar. Yo sé que no es lo que vos quisiste decir, Ale, pero me parece que podría ser también una opción ahí, más o menos. Y los donadores de sangre, con esos hay siempre, ¿verdad? En todos lados, la Cruz Roja, en los hospitales, porque es como requisito para los pacientes que están ingresados y todo eso. Sí, lo que hay que tener cuidado es ahí que tenemos que match them correctamente. Sí. Ajá, Entonces hay que sí. tener bastante cuidado porque tienen que tener las mismas características y hay que, bueno, ahí tenemos Sí, que no, pensar pues, eso. Definitivamente. Bueno, entonces pido la palabra. En cuanto a lo de la revisión bibliográfica, sí es importante que todos nos comprometamos en hacer un marco teórico al respecto de coinfecciones con circulación y con transmisión viral y lo que ocurre en el cuerpo humano, ¿verdad? La respuesta inmunológica viral cuando hay una coinfección. Ahora les diré, en cuanto al vector, sí hay varios artículos que les puedo enviar, pero en cuanto a la respuesta inmunológica y viral en una coinfección, no hay casi nada. No hay muchos estudios. Todos son, ayer estábamos viendo con Mario, que todos son estudios estadísticos, así como que lograron ver que en una epidemia en Colombia, por ejemplo, que cierto porcentaje bajo eran coinfecciones y de esas coinfecciones la mayoría eran complicaciones graves y muertes, pero solo dice porcentaje, no dice ni el por qué, no dice ni qué reacción inmunológica hubo. Obviamente no van a medir anticuerpos, no van a medir citoquinas, no van a medir nada, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, estudios es muy poco, solo vamos a encontrar así de este estudio estadístico de que realmente cuantificaron de que encontraron coinfecciones en tanto porcentaje y de esas coinfecciones tantas fueron graves y tantas fueron muertes. Entonces, pero el estudio de nosotros, y esos estudios sugieren que se hagan estudios más profundos de la dinámica viral e inmunológica en el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que se pretende, porque teniendo los pacientes nosotros en Honduras, teniendo estas epidemias, tomar una muestra de sangre no es la gran cosa. ¿Qué es lo que se ocupa? Tomarla ya sea cada 12 horas o cada día, ¿verdad? Y el paciente que se va a seguir por una semana, ¿verdad? Entonces, es de definir realmente en el protocolo todo eso y ver para poderlo realizar y sí hacer un marco teórico, que nosotros nos podemos basar en eso.
Ahí les dejé en el anterior, les puedo compartir en la diapositiva de ayer, que les di en el video, de que la bibliografía, algunas referencias bibliográficas que estaban ahí, pero obviamente podemos añadir más, añadir más, añadir más y hacer un buen marco teórico. Y definitivamente, es de ser un buen marco teórico. Y de hablar, Sordito, yo voy a bajar varios artículos y voy a crear una carpeta de Dropbox y la voy a poner abierta y les voy a compartir el link por si los quieren leer. Igual voy a tratar de buscar varias cosas de Honduras, y un serio problema de la investigación en Honduras es que muchos artículos no son en revista indexada, entonces obviamente no están así como en las mayores las revistas de alto renombre, pero sí se encuentra una que otra cosa ahí medio chueca, una investigación ahí, en varias revistas del posgrado de los posgrados de medicina, de revistas más locales. Entonces voy a comprometerme a buscar varios artículos, todo lo que encuentre, voy a poner la carpeta del Dropbox y les voy a compartir el link para que igual vayamos leyendo todos. Y voy a tratar de bajar todo lo que vos dijiste, Salo. Voy a bajar, no voy a tratar, voy a bajar y los voy a poner igual en la carpeta y les voy a compartir el link para que estén todos ahí. Correcto. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pido la palabra. La mía es básicamente una pregunta. ¿Cuál va a ser en sí el área de estudio? O sea, la procedencia de los pacientes, hablando de los estudios inmunológicos y patológicos, fisiopatológicos. ¿Va a ser la región metropolitana o...? Ok, se refiere a lo del muestreo. A lo del muestreo, exacto. Ok, la doctora Lissing, ella ha trabajado mucho en cuanto a arbovirosis en Honduras. Ella tiene datos, de hecho ha hecho artículos recientes sobre esa temática. Ella sabe más o menos en qué zonas de Honduras fueron las más afectadas o van a ser las más afectadas en este 2019. Entonces, conforme a esos datos estadísticos de que, por decirte algo, que el departamento de Cortés fue donde más muertes y más casos graves fue que estuvieron, entonces nos vamos a enfocar en el departamento de Cortés, solo por dar una idea, ¿verdad? Tal vez no sea así, ¿verdad? Tal vez puede ser ciertos barrios y colonias de diferentes partes de Honduras, ¿verdad? De diferentes ciudades. Entonces, obviamente la población va a ser enorme, el muestreo hay que plantearlo bien en el protocolo en cuanto a cuestiones estadísticas, las fórmulas estadísticas que usan los epidemiólogos y los salubristas, y ver cuánto va a salir la muestra de la población y basarse a eso en cuanto a los barrios y colonias, ¿verdad? Para hacer lo de la captación del vector. Y en cuanto a la cantidad de pacientes que nosotros vamos a incluir en nuestro estudio, pues eso vamos a definir en los criterios de inclusión y todo eso en el protocolo. Vamos a definir que obviamente tienen que ser de que vengan de zonas endémicas, de que fueron, ¿verdad? De zonas endémicas donde hay dengue y cualquier arbovirus. Y vamos a ver en los criterios de inclusión en estos pacientes si vamos a incluir todos aquellos pacientes que son diagnosticados por fiebre, por arbovirus, por nexo epidemiológico, por clínica o por laboratorio, o solo vamos a incluir realmente a los pacientes que llegan diagnosticados con dengue grave con signos de alarma o dengue no grave con signos de alarma, por decir algo. Entonces todo eso lo vamos a definir nosotros, ¿no? Porque a medida que incluyamos más y más y más muestreo, va a ser más grande y más caro todavía el proyecto. Exacto. Entonces, todo eso hay que definirlo bien. Yo no soy experto en la materia, pero alguno de ustedes ya ha trabajado en protocolos y ya sabe cómo calcular más o menos de la población cuánto va a ser el muestreo, y si se puede hacer esa muestra, pues qué bien, ¿verdad? Y si no se puede hacer esa muestra, pues ver de qué forma hacer que sea significativa el muestreo para poderlo incluir en el estudio, ¿verdad? Sí, perdón, te hacía la pregunta porque igual en base a eso se define también los lugares de muestreo para, como vos mencionaste, para el vector. Porque fíjate que creo que hace como 2 semanas estaba leyendo unos artículos de Brasil y de Asia que mencionaba de la competencia vectorial entre la especie albopictus y la especie aegypti, que como sabes, el albopictus cada vez está desplazando más a la aegypti. Sí. Es un vector más competente. Bueno, no es que sea más competente, sino que se aprovecha más de los recursos que aegypti. Entonces, incluso se podría inferir
O sea, en base a los datos, en base a la evidencia científica, que cuál de los dos vectores es más eficiente en cuanto a la coinfección de los virus. Ujú. Cuál vector puede alojar, puede ser más permisivo a la hora de alojar 1, 2, 3 virus y cuál puede ser menos permisivo de las dos especies. Entonces, creo que voy a buscar artículos más para leer sobre eso y ver qué puedo aportar en esa parte. Igual también los puedo compartir. No hay ningún problema. Correcto. Ajá. ¿Alguien más? Por los momentos no. Estoy intentando agregar más otra vez. Sí, que estoy intentando agregarla porque es importante que una salubrista nos dé su punto de vista y además ella es la que está en Honduras. Sí, Entonces, Súper importante. detallito, ¿verdad? sí, sí, Pero resumiendo, de verdad, creo que ahorita lo que podemos tomar de esta reunión es que tenemos que, uno, definir bien nuestras preguntas, ujú, nuestras preguntas, porque de ahí se define todo esto que estamos hablando, los criterios de inclusión, exclusión, todo el diseño del estudio de cada una de las etapas. ujú. Pero tenemos que hacerlo todo esto y necesitamos leer. Esa es creo que es la mayor conclusión, ¿cierto? Correcto. Exacto. Ujú. Hacer la revisión bibliográfica y marco Así es. teórico. Pero Pero podemos lo, ajá. podríamos hacer también una revisión bibliográfica más o menos organizada, como Ujú. para poder abarcar bastantes bases de datos, no sé, porque tenemos que buscar en todos lados, pues. Alguien tiene que haber publicado algo en algún lugar. Ujú. Nos tenemos que Correcto. encontrar, ¿no? Entonces, Ajá, ajá. yo tengo un poquito de experiencia en revisiones sistemáticas, entonces en esa parte puedo apoyar para buscar artículos. Ya, solo eso quería decir. Sí. Pido la palabra. Eh, sí, en efecto, lo de que quedaría de tarea para todos nosotros, incluyendo para los que no están también, hacer una revisión bibliográfica y un marco teórico exhaustivo, ¿verdad? Con sus referencias bibliográficas respectivas sobre la temática. Y esto realmente en sí, lo que yo les presentaba ayer, obviamente no es algo definitivo, sino que es la idea general del proyecto, porque realmente yo, aunque sáquenme de la ignorancia, pero yo... Hola, Justo ahí ya nos escuchamos. se cortó, yo no escuché. Yo tampoco escuché. Yo tampoco atrás. Creo que se cortó. Sí, No, creo, ahí sigue, pero ya lo escuchamos. Ajá. Sigue en línea, pero ya no escuchamos. ya le vamos a decir, sala, se cortó. Y después sigue hablando y no lo escuchamos. Te estoy escribiendo por el grupo de WhatsApp. No te escuchamos. ¿Aló? Yo